El Ministerio Internacional UCEUS les da la bienvenida a todos los presentes y les invita a disfrutar de esta conferencia La frustración, dada por los expositores pastor psicólogo Diego Bracho y el psiquiatra Joel Cordero. Dios le bendiga. Se añoraba algo que seguramente fue planificado, seguramente se tiene la idea de que el lograr esa situación o ese cometido va a traer un beneficio a la persona que lo busca. Esto no se cumple, acto seguido, y aparece el sentimiento desagradable, aparece finalmente lo que es la reacción, que viene a ser entonces lo que entendemos por frustración. Reacción a una expectativa no cumplida. Como que de forma muy concreta, eso es lo que entendemos por frustración. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Para ello, vamos a hacer uso de una ilustración. Un día caluroso, anhelamos evidentemente alguna bebida, alguna sustancia que pueda refrescarnos, vamos a una máquina expendedora de este tipo de bebidas y una vez que pagamos, finalmente la máquina se atasca. Finalmente el producto que anhelábamos, la expectativa que teníamos de tener alcance a finalmente no está. Una situación muy trivial, una situación muy cotidiana, obviamente partiendo de lo más sencillo a lo más complejo. La expectativa se frustra y hay dos posibles escenarios. El primer escenario, en el recuadro amarillo, sería golpear la máquina, sin duda, estallar quizás en cierta rabia, cierto enojo, lanzar ofensas hacia la máquina, lo cual difícilmente la máquina nos va a escuchar, pero igual lanzaríamos ofensas. Esto es una situación, la situación A. Y, ¿por qué no?, a cualquier persona que esté cerca, y si hay algún personal asociado que trabaje en el servicio técnico, seguramente él también va a recibir estas ofensas. Ese es el escenario A, ante una misma situación. El escenario B es observar la máquina, quizás pensar que algo falló, que puede ser mínimo, que puede ser leve, que quizás con algún empujón o sencillamente una espera, finalmente la situación se resuelve. O bueno, ya como acto seguido, buscar si hay algún número de contacto, algún número de asistencia que nos permita ayudarnos en esta situación. Entonces, son dos ambientes, dos escenarios distintos a una misma situación de la cotidianidad. En ambas hay una expectativa, en ambas la expectativa no se cumple, se ve frustrada, y hay dos reacciones distintas. En ambas hay una frustración. En ambas no estamos quitando el elemento desagradable del momento, pero la reacción y la forma es totalmente distinta. Ahora, ¿por qué aquí entra en juego la importancia de la frustración? Porque la frustración, más allá de ser una reacción momentánea, en el instante, reactiva, la frustración habla mucho de cómo la persona, y quizás para hacerlo más personal, más humano, habla de cómo yo, de alguna u otra forma, visualizo y percibo el mundo. Esto que es una situación muy trivial, muy de la cotidianidad, sencillamente la manera como reacciona el sujeto a situaciones como esta, seguramente se va a replicar en un conjunto mayor de situaciones, y esto habla de cómo la persona va percibiendo el mundo, la manera como se va adaptando al ambiente, y la manera como va reaccionando, obviamente, al mismo. Entonces, si una situación tan sencilla, tan concreta como esta, habla de cierta manera de actuar, cierta manera de responder, imaginémonos que esto pueda teñir relaciones interpersonales, esto pueda teñir relación con esposas, esposos, hijos, trabajos. Eso sin duda va a ir cambiando y modulando la forma como este sujeto ve el mundo y por lo tanto responde al mundo. De ahí la importancia de conocer el concepto y conocer las maneras, como veremos en el desarrollo, que éste puede canalizarse. Excelente. ¿Algo más, Joel? Ok. Bueno, avanzamos. Evidentemente, hay tres elementos que Joel explica que están presentes. Es una respuesta emocional y que además tiene un elemento fisiológico, hay todo un proceso interno. Es desagradable
Y esa palabra, experiencia, cada uno la vive de una manera diferente. Aquí, pero... ¿eh? Y hay un sentimiento, es decir, no lo podemos negar. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que son las funciones ejecutivas, ¿alguien tiene el micrófono abierto por allí? Funciones ejecutivas, memoria, pensamiento. Ajá, gracias. Muy bien. Atenta. Las funciones ejecutivas, ¿verdad? Son esas actividades que nosotros ejecutamos, como el pensar en el futuro, el resolver problemas. Vemos acá en esta pequeña imagen el control atencional, la fluidez. Vemos incluso procesos de memoria, procesos cognitivos. Las funciones ejecutivas están centradas en el lóbulo y en la corteza prefrontal, la parte de adelante de nuestro cerebro. ¿Y qué hacen estas funciones ejecutivas? ¿No? Es ese procesamiento que nos permite tener un proceso, es un procesamiento de la información que nos lleva a la percepción. O sea, estamos al frente de una cantidad de estímulos, pero cuando llega a nuestra corteza frontal, es cuando entonces le damos sentido, contenido, tiene una implicación. Vamos a ir a la lámina que sigue y allí vamos a ver algunas características de lo que son las funciones ejecutivas, aparte de las que vimos en la lámina. Entonces, capacidad para seleccionar, planificar, anticipar, eso es importante, modular o inhibir la actividad mental. Una lesión en el lóbulo frontal puede deteriorar algunas de estas capacidades. Capacidad para monitorear tareas, para seleccionar, porque aquí vamos a ver, por eso me interesó mucho la parte neuropsicológica, porque evidentemente hay una red, hay neuronales que tienen implicaciones de experiencia y de contenido. Por ejemplo, la flexibilidad de los procesos cognitivos, gente que es más rígida que otra, gente que es controladora, la fluidez ideatoria, el control de la atención, ¿dónde yo voy a fijar mi atención? Como decía Joel en el ejemplo, o pongo mi atención en la rabia o en la molestia que me generó el calor y que la máquina no me dio lo que yo esperaba, o enfoco mi atención en cómo resolver ese problema. Entonces, hay una cantidad de actividades que son vitales, que me van a permitir a mí tener una disposición para conectarme con todo lo que está afuera. Y todo eso entra por mi sentido y automáticamente yo comienzo a procesar la memoria de trabajo, la organización temporal de la conducta, habilidad para participar de manera interactiva con otras personas. Es decir, tenemos una cantidad enorme de actividades que están sucediendo en tiempo real en nuestro cerebro. Y de ahí viene este punto que es la organización de la conducta, la organización temporal, habilidad para participar de manera interactiva, la autoconciencia personal y aún la conciencia ética. Cuando hay alguna lesión o hay una intervención de algún químico, como por ejemplo el alcohol. Hay una persona que tiene el micrófono abierto, creo que es Dianca Gil. Está escuchando todo. Una persona que está bajo los efectos del alcohol, el alcohol actúa en la corteza prefrontal e inhibe la capacidad de conciencia ética y moral. En otras palabras, uno de los aspectos importantes del alcohol, me refiero importante desde el punto de vista negativo, es que suprime esa línea que divide entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces miren el impacto
que tiene a la hora de enfrentar una situación. Ahora, tenemos otro elemento, como se habló de la parte fisiológica, la parte bioquímica, la parte neurológica. Vamos a la siguiente lámina y hay todo un sistema. Esta palabra me encanta porque es un sistema. En los elementos interhemisféricos está una cantidad de órganos, como lo vemos ahí en esta lámina, en esta imagen, que tienen funciones fundamentales también desde el punto de vista emocional, pero que también está conectado a la memoria, está conectado a la percepción. Por ejemplo, la amígdala está asociada directamente a la percepción del miedo. El hipocampo, ese famoso caballito de mar que tenemos allí, ¿verdad? Y bueno, me reservo la ignorancia, ¿verdad? Porque no manejo completamente y me encanta y me apasiona y estamos en esto de aprender un poco cada día. El hipocampo tiene la capacidad de almacenar la historia, los recuerdos, esa memoria conectado con una emoción. Entonces, tenemos, por ejemplo, un sistema interno, y esta es la intención de hablar un poco de esto, más allá de que nos hagamos expertos. Bueno, está el doctor Kelly también, el mismo Joel, que conocen un poco más. Pero el sistema límbico es la central reguladora de las emociones del cerebro, generadora de los apetitos, impulsos, emociones y estados de ánimo. Y que todos estos elementos dirigen nuestra conducta. Ahora, nuestras experiencias van generando una estructura orgánica que va a tener estas conexiones, estas redes. Pasa a la otra lámina para que veamos esta imagen bien linda que está por ahí. Estas redes, miren, eso está ahí, los dos hemisferios, están los elementos interhemisféricos, el cerebelo, el cuerpo, ahí están el sistema límbico. Están estructurados de una manera como una red de cables, están conectados unos con otros. Esto también tiene que ver con los pensamientos conscientes, cómo son generados, cómo son moderadores de la conducta, y sobre todo que el sistema límbico se asocia. Vamos a ir a la otra para que vean otra imagen de qué es, dónde está. Ahí está, como si hacen un corte, ¿verdad? Sagital de los hemisferios, y están ahí toda esta cantidad de órganos que están interactuando y que están conectados con todo el cerebro, todo. De hecho, hay una entrevista muy linda de Edward Punset con otro, creo que él es neurólogo, que él dice que el alma está en el cerebro. Muy lindo, después se los paso. Entonces, se asocia funcionalmente con aspectos emocionales y de supervivencia, e incluye unas respuestas viscerales que acompañan a tales emociones. Por eso hay una reacción bioquímica. Si se activa la amígdala, mi cuerpo se prepara para la defensa o para la huida, ¿no? Y por eso Joel también hablaba un poco de cuáles son estas reacciones que nosotros podemos tener. Sigamos a la siguiente lámina. Teniendo un poco en claro lo que son estos elementos que no los podemos disociar, mis funciones ejecutivas, el sistema límbico, solamente como dos sistemas que interactúan, estos van a tener un impacto directo en mis habilidades sociales. La forma en la que yo reacciono, la forma en la que yo me conecto con un problema, si mis funciones ejecutivas están deterioradas por alguna condición orgánica o por un traumatismo, un tumor, cualquier lesión, o por la deprivación de entrenamiento, de experiencia. Aquí en Chile le llaman habilidades blandas. Necesitamos aprender a tener habilidades blandas, y esto lo manejamos y lo aprendemos en nuestros hogares.
Entonces, las habilidades sociales están relacionadas a la forma como yo interactúo con todo lo que está afuera. La comunicación, la empatía, la escucha activa, el apego, la cooperación. Esta es una imagen bien linda que encontré por allí. La asertividad, la resolución de los conflictos. Entonces, podemos entrenarnos en habilidades sociales. Cuando vemos la configuración del sistema nervioso, desde el punto de vista incluso conexional, neuronal, para que haya una reorganización de las conexiones neuronales, yo necesito tener mejores experiencias. Yo puedo modular, yo puedo reconfigurar la forma en la que las conexiones neurológicas están hechas. Aquella idea de que yo soy así y así seguiré siendo siempre es falso. Podemos aprender mejores maneras para afrontar aquellas situaciones que son desagradables, que generan una reacción visceral, ¿verdad? Y que el último eslabón es una acción. Siempre el último eslabón va a ser una acción. O quedarme en silencio, o quedarme con los brazos cruzados, o golpear, o gritar. Siempre se emite una acción. Ahora, aquí estamos hablando de emociones. Hay un micrófono abierto por allí. Perdón. En esta imagen, y conversábamos con Joel ayer, bueno, sí, ayer o antes de ayer, y la frustración como componente emocional, yo debo ubicarlo en la emoción más básica. ¿A qué se parece la frustración? Entonces aquí vemos en este abanico cómo la frustración está relacionada a la ira, es decir, a la rabia, que es el nombre de la emoción, y está en un espectro. ¿Ve? Está en un espectro que va desde la ira y la tristeza. ¿Qué es lo importante? Y aquí hablamos un poco de qué son las emociones y cuáles son las funciones de las emociones. Y cómo lograr gestionar esto. Cada emoción tiene una función y es vital. Aquella idea de que hay emociones buenas y hay emociones malas o negativas y positivas no es tal así. Porque si no, pregúntele a un maníaco o a un bipolar, el famoso maníaco depresivo, pero al bipolar, cuando está en su fase maníaca y acaba de cobrar su sueldo, puede gastarlo todo en segundos por esa euforia descontrolada, esa alegría extrema que puede tener. Entonces la alegría en esa condición no es muy positiva. La rabia, cuando comienza a enfermarse, entonces produce reacciones de ira y ante la experiencia de la frustración hay un quiebre de las relaciones, hay un quiebre de la vinculación con lo que está afuera. Entonces, cada emoción tiene un objetivo, ha sido diseñada con un propósito. La rabia tiene el propósito natural de establecer límites, de establecer líneas que no permiten a otros que la invadan. El miedo, porque son 4 emociones básicas, el miedo tiene la capacidad de activar todo mi sistema de supervivencia precisamente para preservar la vida. Personas que tienen lesiones en el cuerpo calloso o en la misma amígdala no evalúan riesgo. No prevén en sus funciones ejecutivas, no prevén el peligro de una actividad. Entonces, el sentir miedo es importante. Ahora, cuando el miedo se enferma, se convierte en un proceso de ansiedad, en una de las diferentes formas de ansiedad. La tristeza
en su expresión sana y natural, tiene la capacidad de conectarme con el duelo, de conectarme con el dolor, pero me ayuda a mirarme a mí hacia adentro y tener autoconciencia de quién soy, y en términos existencialistas, conectarme con lo que es valioso. Tenemos pérdidas y no sabemos cómo manejarlas, y muchas veces terminamos sintiendo frustración porque es más fácil sentir rabia que sentir la tristeza. Entonces hay una mezcla de sentimientos, de emociones, de expresiones, de cómo yo estoy manejando, o la frase más famosa, cómo estoy gestionando una situación. ¿Cuál me falta? Ya dije rabia, alegría, tristeza y miedo. Son las 4 emociones. Cuando la tristeza se enferma, hay una pérdida, dice Viktor Frankl y Alfred Langley, hay una pérdida sustancial del valor de la vida. Y al tener una pérdida sustancial del valor de la conexión con la vida, entonces se derivan dentro de la psicopatología o las reacciones de coping, se derivan las depresiones. ¿Por qué? Porque qué razón, qué sentido, qué propósito tiene que yo esté hoy aquí enfrentando esta situación. Entonces, no puedo negar que hay un hecho, hay un evento que es desagradable para mí, y que la forma en la que yo he aprendido, en el peor de los casos, y ahora viene Joel a hablar un poco de eso, la forma que yo he aprendido en el peor de los casos es con reacciones violentas, a manejarla es con reacciones probablemente violentas. De ahí viene la poca tolerancia a la frustración. Entonces, hay un espectro de emociones, cada emoción tiene una función, y la frustración yo debo ubicarla en una emoción para posteriormente poder trabajarla. ¿Ok? Bien, vamos a continuar y después revisamos un poco más esto. Bueno. Ahora bien, en términos, ya llevándolo más a lo práctico, por así decirlo, al día a día, entendiendo la frustración como esta reacción desagradable, con ira, rabia, que tiene un sustrato biológico, que tiene un fundamento neuroanatómico, entender cuándo la frustración entonces empieza a ser un problema o no. Y aquí la primera pregunta a realizarse es, ¿la frustración es normal? ¿Es normal reaccionar con tristeza, con rabia, ante una expectativa que no se cumple? Evidentemente sí, es normal en esta línea la frustración bajo este modelo, ¿no? Ahora, entendiendo de que hay parámetros, hay lineamientos, hay características de esta reacción que nos van a ayudar a poder percibirla como una reacción comprensible conforme al contexto situacional que se está viviendo, y cuando evidentemente saliendo de esta línea ya empieza a ser un problema, ya empieza a ser patológico. Es por esto que aquí vemos, en este recuadro, vemos 6 variables que nos van a ayudar a identificar cuando esta reacción hay que sospechar que está en el rango de la normalidad, por colocarle un término. Sabemos que en términos de salud mental, la normalidad y anormalidad, definir eso, bueno, da para otro seminario, para otra charla, pero en términos de lenguaje más cotidiano, ¿cuándo hablamos entonces de que la frustración, de que esta reacción es comprensible, de que es esperable y por lo tanto no debe generar alerta en la persona o bien aquellos que la rodean y que efectivamente notan esta reacción? Lo primero es el gatillante. ¿A qué me refiero con gatillante? El elemento que enciende, que genera la reacción. En una reacción de frustración normal, este generalmente es fácilmente identificable. Me frustré porque me rechazaron la propuesta laboral. Me frustré porque sencillamente el repuesto que debía comprar para el auto, para el computador, lo que fuese, no se consigue. Hay un elemento identificable que uno dice, a partir de aquí, yo reaccioné. En la patológica, si bien este puede estar presente,
vamos a ver que no siempre, muchas veces hay un elemento identificable en la reacción que se genera. La duración. Teniendo en mente entonces que hay un elemento que gatilla una situación, la frustración como reacción va a ser concordante a la duración del estresor. La situación ocurre, reacciono, pero una vez que ésta se soluciona, de una u otra manera, bien sea que cumplí o no la expectativa, sencillamente la reacción cese. Si la reacción persiste mucho más allá de lo que uno esperaría en que acontezca, en que apareció el elemento estresor, entonces evidentemente uno habla de que esto ya bordea lo patológico. De ahí que se dice que está desincronizada. Desde el punto de vista temporal, el elemento estresor se resolvió, no está, pero aún así la persona sigue enojada, aún así la persona sigue irritable, irascible, aún así sigue triste o muy enojada con la situación, obviamente enciende una alerta. La intensidad va a ser esperable, comprensible, que la gravedad de la reacción sea acorde cuando el elemento gatillante está presente, pero igual que con el tiempo, una vez que este cese, se va la reacción. Con la patológica no, la persona, esta es desbordada, y muchas veces, bueno, uno puede hablar de muchos términos, pero básicamente siempre está este pensamiento muy pesimista, muy catastrofal, que ante una reacción uno esperaría buscar una segunda solución, una segunda opción, pero no. Muchas veces las personas cuando padecen ya de una frustración que es patológica, uno puede ver como el nivel de intensidad es totalmente incongruente para lo que uno esperaría según el contexto cultural y social en el cual vive la persona. Esto va a ser clave, esta cuarta variable, que es la función, y de hecho de esta se desprenden las dos últimas, que es la función. Porque cuando vemos la frustración como esta reacción ante una expectativa no cumplida, desde el punto de vista sano, comprensible, la frustración como reacción debería generar un mecanismo de adaptación. Todos aquí presentes tenemos mecanismos adaptativos desde la esfera más psicológica. Todos tenemos mecanismos para afrontar de alguna u otra manera diferentes situaciones. Muchas veces, en la manera como unos desarrollamos un mecanismo más que otros, es lo que va modulando cómo una persona a una misma situación reacciona de una manera y la otra a la misma de forma muy distinta. Pero siguiendo este orden de ideas, que tenemos mecanismos que nos ayudan a afrontar la situación, la frustración entra dentro de este lineamiento. ¿En qué sentido? El no encontrar una respuesta esperada, el no satisfacer una expectativa, desde la tristeza, desde la rabia, desde la comprensión que lo que se esperaba no está, esto debería ser un mecanismo para que no, en conjunto con lo que hemos visto hasta ahora, las funciones ejecutivas, la flexibilidad cognitiva, la capacidad de planificar, de idear planes B a una situación, esta rabia y esta tristeza ideal nos debe llevar sí o sí en el mundo, partiendo, insisto, de una frustración normal, a buscar otra alternativa a aquello que no pudo ser satisfecho. Ante la expectativa que no se logró, esta rabia y esta ira debería movilizarnos a buscar un plan B a aquello que no se logró. Ahora bien, cuando la frustración, por la intensidad, por la duración, por la presencia o ausencia de gatillante, más que ayudarnos a buscar un plan B, lo que hace es crear un círculo vicioso donde la ira está permanente, donde la tristeza está permanente, donde la rabia perdura, y que ya esto evidentemente bloquea la capacidad de poder resolver la necesidad, sino que inclusive ya se irradia a terceros, a los que están alrededor. Entonces ya aquí inclusive tenemos que llegar a pensar que hay algo mucho más allá que una simple reacción anormal. Porque ya este mecanismo que nos ha tenido que ayudar a reinventarnos en un plan, lo que está haciendo es que se perpetúe el malestar y la vivencia desagradable que se tiene de la situación. Es por eso, y con esto la quinta variable, es que la frustración, a pesar de que está presente, nos ayuda a seguir funcionando, nos ayuda a seguir trabajando, nos ayuda a seguir cumpliendo las labores en la casa, nos ayuda a seguir siendo hijos,
papá, mamá, nos ayuda a encontrar soluciones a las diferentes situaciones. Por esto el funcionamiento individual social se conserva, se mantiene en la normal. En la patológica no. Ya la ira, la rabia empieza a generar conflictos con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, ya no empezamos a rendir igual, ya empezamos a tener conflictos interpersonales y evidentemente las quejas de otros empiezan a ser manifiesto y ya sencillamente ese funcionamiento, ese rol que ejercía la persona se empieza a distorsionar. Obviamente esto nos lleva a la última variable y es que en la frustración normal, evidentemente es normal frustrarnos, no hay que pensar que estamos enfermos o que tenemos algún trastorno desde el punto de vista psiquiátrico. Es partiendo de si estas variables están presentes en la columna derecha, que entonces es probable, no es que sea una condición sine qua non de que la persona que cumpla todo esto tiene que sí o sí buscar ayuda profesional, pero lo probable es que en verdad la frustración sea la punta del iceberg. Es lo más probable que la frustración sea un elemento más dentro de un conglomerado de muchos otros síntomas que tienen como fundamento, sustento, algún problema psiquiátrico y que como tal amerita algún tipo de intervención terapéutica. Ahora, ¿qué tipo de trastorno, qué tipo de enfermedad puede ser? Bueno, lamentablemente la frustración puede estar en todo y en nada. Aquí en el centro con la palabra y alrededor vemos los diagnósticos más comúnmente asociados a la frustración. Diagnósticos, me refiero de patologías psiquiátricas, enfermedades psiquiátricas. Trastornos afectivos, lejos, son de los más comunes. Y cuando hablo de afectivo, hablo del afecto, hablo del ánimo. Aquí entran los trastornos depresivos, las depresiones mayores, entran los trastornos afectivos bipolar, con ese polo maniacal, hipomaníaco, o el otro polo, que es el polo de la depresión. Entran estos cuadros llamados distimia, que son como esas depresiones leves. Todo lo que tenga que ver con el ánimo entra en este grupo de trastornos afectivos. Los trastornos ansiosos, la fobia, las ansiedades sociales, el trastorno por ansiedad generalizada, son como los más grandes representantes donde la frustración se manifiesta de forma patológica, de forma alterada. Trastornos por estrés agudo, trastornos por consumo de sustancias. Y aquí entra cualquier sustancia, marihuana, cocaína, LSD, el ácido lisérgico, entra todos los derivados de la cocaína, la pasta base, obviamente el alcohol. Trastornos adaptativos, que son estas reacciones ante situaciones adversas que se prolongan en el tiempo. Hay un micrófono encendido, si lo pueden apagar. Los trastornos de neurodesarrollo, por ejemplo, aquí entra lo que es los trastornos del espectro autista, ¿no? La frustración es básicamente más que frustración, es una reacción inmediata a cualquier situación adversa. Y yéndonos un poco, bueno, los trastornos de personalidad, también que obedecen a esas formas de ver el mundo, que se desvía un poco la norma y que generan repercusiones de forma biográfica. Son personas que, por su estructura de ser, evidentemente en el tiempo, traducen en algún tipo de psicopatología y la frustración es marcada, estrés postraumático. Y desde esta de última, porque si bien digamos que el seminario, la charla está enfocado a la salud mental, entender que hay cuadros médicos físicos, somáticos, no psiquiátricos, no mentales, pero que en un segundo plano tienen repercusión en la esfera mental, que también pueden provocar frustración. Y aquí entra, por ejemplo, el dolor crónico. ¿Qué es el dolor crónico? Bueno, primeramente es una entidad muy amplia, un síndrome donde en conjunto de signos y síntomas manifestados principalmente por el dolor, largo tiempo, de larga evolución, puede generar frustración. Esto puede ir desde un lumbago crónico, por una discopatía, puede ir por una artrosis de cadera, de rodilla, una cervicalgia, lo que fuese, cualquier cuadro que se traduzca en dolor puede tener expresión en la esfera mental, en la esfera psiquiátrica y provocar frustración. Entonces, la frustración como síntoma
En medicina le decimos síntoma patognomónico. ¿Qué es esto? Cuando un elemento clínico que yo veo me dice, esto es en relación a esta enfermedad. Si alguien tiene este síntoma es porque seguramente tiene este otro. Por ejemplo, personas con rigidez de nuca que les cuesta mover el cuello y tienen fiebre, seguramente tengo que buscar una meningitis. Son elementos clínicos que me orientan de forma directa a un diagnóstico. Con la frustración, y bueno, en verdad, como pasa en la salud mental en general, no tenemos ningún síntoma patognomónico. A las personas con trastornos de ansiedad se deprimen, las personalidades, los trastornos se deprimen, los esquizofrénicos se deprimen, los que consumen sustancias se deprimen. Con la frustración pasa lo mismo. Todas estas entidades, absolutamente todas, y coloqué las más comunes, podemos ampliar la lista, pero todas estas pueden tener una manifestación mediante la frustración. De ahí que el pensar, cuando la frustración sea patológica, cuando sea alterada, cuando no es adaptativa, cuando irrumpe en la vida de la persona y no la deja funcionar correctamente en sus roles, yo tengo que pensar que posiblemente detrás de ello pueda, probablemente, estar alguno de estos. Así que, ¿qué tenemos que hacer con estos casos y con esto que nos pueda servir como de alerta en nuestros trabajos, nos pueda servir inclusive de alerta en nuestras comunidades, nuestras iglesias, nuestras familias, donde quiera que estemos? ¿Cuál es la señal de alerta cuando una reacción tiene que llamarnos la atención? Cuando una reacción ante la pérdida, ante una expectativa que no se cumplió en el ámbito que fuese, nos debe hacer sospechar que hay un problema más allá de una simple frustración. Y este quizás lejos es el criterio que nos tiene que llamar la atención: la pérdida del funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Si la frustración hace que esa persona empiece a tener conflictos en el trabajo, conflictos en la familia, conflictos con quien sea a la hora que sea, si esto empieza a repercutir en la manera como ejerce sus roles, tiene que hacernos pensar que estas reacciones sí o sí no son normales. De aquí que coloco algunos ejemplos: bajo rendimiento laboral, conflictos interpersonales, síntomas somáticos, muchas veces las cefaleas, los dolores de estómago, las diarreas, las lesiones cutáneas, la caída del cabello, pueden ser el reflejo de alguna enfermedad mental. Síntomas ansiosos, depresivos, que no es lo mismo que decir una enfermedad, depresión. Una cosa es el síntoma, otra cosa es la enfermedad. Pero sencillamente personas que tienen problemas para dormir, trastornos en el apetito, personas que manifiestan todos estos elementos clínicos en síntomas físicos, en dolores, hay que pensar los trastornos del sueño. En la población más infanto-juvenil, evidentemente la deserción escolar o el bajo rendimiento escolar. Inicio o aumento en el consumo de sustancias. Esto es clave, porque muchas veces las personas inician el consumo de sustancias o aumentan el consumo de sustancias, bien sea que inicien el consumo de alcohol, bien sea que aumenten la cantidad, la frecuencia de cigarrillos o una droga. Muchas veces utilizan este cambio en el patrón como un tratamiento. Y es lo que se conoce como consumo sintomático. Es el consumo donde la persona, por ejemplo, consume alcohol para relajarse de todo el estrés que cualquier situación le está generando. Es aquel joven que, por ejemplo, aumenta el consumo de cannabis, de marihuana, porque en ella encuentra cierto alivio transitorio a la patología de base que está caminando. Entonces, ver si tenemos el relato de confianza de alguien conocido que lo vemos de repente variando el patrón de consumo, hay que sospechar que hay algo más. Y bueno, obviamente todo esto repercute en nuestras interacciones sociales y el retraimiento social en este sentido es clave. ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, si conoce de alguien, si está pensando en alguien que efectivamente usted lo ha visto con ciertas reacciones y que alguna de estas anteriores le hace sentido, esto sí o sí tiene que ser derivado a un especialista. Generalmente, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Como dice acá, descartar que la frustración no es más que la punta del iceberg. Aquí uno generalmente indaga por la vida de la persona,
indaga por esta frustración, cuánto dura, qué tan intensa es, qué tanto le afecta, ve si hay antecedentes psiquiátricos, si le han hospitalizado, lo que veíamos recién, el consumo de sustancia, qué tipo de sustancia consume, por qué ahora consume más. Son preguntas que uno siempre hace, exámenes generales de laboratorio, porque no hay que pensar, entender que el cerebro está conectado con el resto del cuerpo. Y ciertamente, por ejemplo, una alteración en la microbiota intestinal, en el intestino, puede afectar el funcionamiento cerebral. Así que entender que hay patologías fuera del cerebro que afectan el cerebro y simulan cuadros psiquiátricos, cuadros psicológicos. Y bueno, muchas veces el nivel de conciencia, el nivel de insight, que también se le dice, del reconocer que tengo un problema, puede ser parte del cuadro. El reconocer que mi frustración puede no ser concordante con la situación, puede ser parte del cuadro. Y aquí, ¿quiénes ayudan? Los que viven alrededor de esta persona. Efectivamente, ellos son los que dicen, sí, en verdad, de un tiempo para acá hemos visto que estas reacciones son como muchos, son como muy desproporcionales. Ahí siempre bajo el conocimiento, el deber ser primariamente de la persona que está consultando o acudiendo o pidiendo ayuda, bajo el conocimiento de él, conocer también la versión de aquellos que más se relacionan con él. Así que, a manera de conclusión, para ir cerrando esta parte de cuándo sospechar que algo no es normal, que algo no es comprensible, repetir la pérdida del funcionamiento. Porque al final la intensidad de la frustración aumentada, el hecho de que perdure mucho, el hecho de que haga de que no se ajuste a su entorno, va a afectar finalmente esto, que el sujeto pueda hacer y pueda seguir funcionando. Y cuando destaquemos esto, el consejo para esta persona, mis hermanos, tiene que ser este: buscar ayuda profesional, entender que ya esto no es normal, entender que ya esto no es algo que sencillamente con el tiempo va a pasar solo, tiene que ser muy caso a caso, pero obviamente la recomendación es, entre más evoluciona un cuadro, más grave se hace, más difícil de tratar, por eso que la recomendación con estas banderas de alarma es pedir ayuda por un profesional. Bien, excelente. ¿Hay alguien por allí, por favor? Tiene el micrófono abierto. Flor Orellano. Sí, interfiere un poco. Bueno, hasta aquí hemos hablado de los aspectos más psiquiátricos, neuropsicológicos, que pueden estar presentes y que pueden explicar la frustración como un síntoma. Es decir, es la punta del iceberg, como decía Joel, que nos ayuda a mirar más a profundidad y ver diferentes áreas y qué es lo que está pasando. Desde el punto de vista bíblico, Primera de Tesalonicenses 5:23 es claro al decir que el Dios de paz guardará todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible. Entonces, esta parte también es muy amplia. El espíritu, aquí la mayoría, o si me atrevo a decir que todos conocemos de la palabra, el espíritu es esa parte de Dios que nos da vida, ¿verdad? Y que cuando muramos se va a donde pertenece, porque de él vino, dice la Escritura, viene de Dios. También el proverbista dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Y este elemento, el espíritu, nos ayuda sin ninguna duda a conectarnos con Dios. El cuerpo, no hay mucho de qué hablar en este sentido, porque ya lo hemos venido desarrollando, qué pasa en nuestro cuerpo, qué pasa ahí. Como decía, creo que Platón, si no soy tan ignorante, ¿no? Esa cárcel del alma. Pero si nos concentramos un poco en eso, en esa parte, el alma, investigando un poco, la palabra hebrea nefesh es uno de los vocablos
generalmente traducido como alma, y aparece unas 754 veces en el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 2, verso 7, hace la primera aparición diciendo lo que tiene vida. Entonces, necesitamos tener una visión integral. Estos elementos, espíritu, alma y cuerpo, no se pueden separar. El alma debe tener una conexión con el espíritu para poder tener vida. Y esto se aplica, bueno, tanto a los seres humanos como a los demás seres vivientes. Este principio es la base, dice la escritura, donde radican los sentimientos, las pasiones, la ciencia y la voluntad. Y hay una cantidad de citas bíblicas. El alma expresa al hombre entero, en su total personalidad, en muchas de las ocasiones en las que aparece en la Biblia, y toda esta concepción del alma se basa en cómo observamos al ser humano. De manera que nosotros logramos entender que el mayor problema se concentra en el alma, el asiento de las emociones, el asiento de los pensamientos. Para mí, en el alma hay elementos que nos permiten a nosotros identificar qué está pasando. En el alma hay pensamientos, en el alma hay intelecto, que es esa área donde guardamos y almacenamos la información que recibimos, bien sea por los sentidos, por la experiencia, la educación formal, pero vamos guardando nuestros mensajes. Ese mensaje que, por ejemplo, nos dicen, tú no sirves, tú no vales, o eres exitoso, nadie está por encima de ti. Vamos guardando eso en el intelecto. Y esa información luego va a tener una repercusión en una situación en particular. Si el mensaje que yo he recibido ha sido, no permitas que nadie te humille, cuando hay una situación que parece humillante, yo saco del recuerdo. ¿Dónde lo guardé? En el hipocampo, por ejemplo. Yo saco del recuerdo una información que de alguna u otra manera me activa para generar una reacción, y de esta manera la frustración como síntoma, yo debo hacer algo para bajar estos niveles de frustración. Yo debo hacer algo para mitigar el sentimiento desagradable. Entonces busco en mi repertorio de conducta, busco en mi repertorio cognitivo pensamientos, recuerdos, y traigo al presente qué mecanismo he utilizado a lo largo de mi vida para reaccionar. Esto no quiere decir que el mecanismo sea el adecuado. E incluso cuando hablamos del comportamiento social, de las habilidades sociales, estamos hablando de todo un conjunto de situaciones como emociones, aún nuestro sistema nervioso, que nos permiten adaptarnos a las exigencias que nos rodean. De manera que, ante un evento puntual que desencadena una cantidad de procesos, yo debo aprender a cultivar en mi alma lo que yo podría llamar, tengo emociones, tengo pensamientos, tengo sentimientos, el intelecto y la voluntad. ¿Cómo trabajamos la frustración desde el punto de vista de las diferentes áreas aquí planteadas? Bueno, desde el punto de vista psiquiátrico, Joel habla de que puede ser la presencia, el síntoma que nos dice que hay algo más profundo y hay que explorar para poder atender. Desde el punto de vista psicológico,
también puede ser un síntoma donde la persona, y en la psicoterapia, la persona debe aprender a manejar impulsos, la rabia, debe aprender mejores mecanismos de control personal, manejo de la ansiedad, puede ser proceso de respiración, ¿verdad? Puede ser desconectarse, y cada escuela tiene una metodología. Joel, si quieres, sal de la presentación de pantalla. Ve, cada escuela y cada enfoque puede plantear diferentes alternativas, ¿no? Los modelos cognitivos, los modelos conductuales, la integración cognitivo-conductual, los modelos psicoanalíticos, existencialistas. Cada enfoque o cada modelo, los humanistas, como la Gestalt, por ejemplo, tiene diferentes maneras de abordar los problemas. Si hacemos una integración, ¿verdad? Podríamos decir que hay momentos en el proceso de cambio, de tratamiento, que es necesaria la farmacología. De hecho, el paciente que llega a la terapia psicológica, pero que la condición es más fuertemente biológica, hay que derivarlo primero para que haya un control. Imagínense un proceso hormonal. Una mujer en proceso de menopausia viene a consulta porque no sabe cómo manejar el estrés, la ansiedad, la frustración en la casa, que es lo primero que como psicólogo yo debo hacer. Debo preguntar, hacer una anamnesis de cómo están sus valores hormonales, cuándo fue su último control ginecológico, si no lo ha tenido, si ha sido mucho tiempo, entonces yo debo derivar para que haya un control biológico, y si después de que haya una normalización de los valores y persiste la problemática, entonces se hace una intervención a la par. Desde el punto de vista bíblico, hay algo que es fundamental, que tiene que ver con el carácter. Y Gálatas, Pablo nos regala un tratamiento especial para nuestro carácter, que es el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo son 9 aspectos que cada uno representa un valor. Cada uno de estos aspectos del fruto del Espíritu Santo es un valor, y ese valor tiene una expresión conductual. ¿Y cuál es la expresión conductual de un valor? Los hábitos. Pero para que se genere un hábito, yo debo crear un cambio de pensamiento, un cambio en la forma en la que yo traduzco un evento, si lo traduzco de manera aversiva, si lo traduzco de manera amenazante, porque podemos estar al frente de una percepción distorsionada, producto de un trauma, de una mala experiencia, de una creencia distorsionada. Entonces, cuando nosotros nos paramos frente a un hecho, entonces yo debo preguntarme, ¿cómo esto me toca a mí? ¿Cómo llega? ¿Cuál es la impresión que esto genera en mí? Y aquí les voy a hablar sobre el método de posicionamiento personal en 3 minutos. El método de posicionamiento personal planteado por el análisis existencial de Alfred Langley establece que ante un evento cualquiera genera un impacto, y este impacto genera una impresión, y esa impresión se manifiesta en la continua emoción. Que cuando la máquina no me dio de bebida que yo quería para me toca, me da un impacto, y yo tengo que buscar qué dice eso de mí. Número 1. Número 2, yo debo entender esas impresiones. ¿Qué significa eso para mí? ¿Cuál es el sustrato valórico detrás del evento para yo poder tomar conciencia? Y entonces yo cuestiono y digo, ¿es tan grave así? ¿Tiene solución? Ahí viene la función ejecutiva. Ese plan B del que decía Joel. ¿Tiene esto solución? Sí, entonces lo soluciono.
no tiene solución, entonces ¿para qué me voy a estresar o para qué me voy a frustrar si no tiene solución? Entonces ahí yo voy generando una toma de conciencia que me permite fijar una postura, una posición libre, responsable ante un evento. Que no niego, que no dudo, que me toca, que me choca, que me golpea, que genera un impacto. Y el tercer aspecto es entonces, después de yo haber tomado conciencia y haber fijado una posición, entonces yo acciono. Respiro profundo, llamo por teléfono a la gente que administra la máquina, o llamo al supervisor, quizás tienen una llave y no ha pasado nada. Pero yo paso por todos estos procesos. ¿Qué necesitamos? Entrenamiento. Entrenarnos, entrenar nuestras emociones y convertir también nuestras emociones como cuentas bancarias en las que yo voy depositando para tener ahorro. Ahorro en el manejo de la rabia, ahorro en el manejo de la tristeza, ahorro en el manejo de la alegría, ¿ves? Y entonces yo voy a poder tener conductas más adaptativas, conductas sociales que van a permitirme relacionarme y funcionar de manera adecuada ante cualquier entorno. Entonces tenemos herramientas psicológicas, psiquiátricas, tenemos un entrenamiento, un aprendizaje neurobiológico, y tenemos experiencias y estrategias como la oración, la lectura, que me hace cambiar y transformar mi forma de pensar, la lectura de la escritura, la reflexión personal. Ese tiempo de devocional es tan terapéutico porque me permite conectarme con Dios, reflexionar sobre mi realidad y tomar decisiones. Hay mucho de qué hablar, pero creo que hay preguntas por allí. ¿Se puede identificar libremente o sería un especialista, un caso psicológico o psiquiátrico en el manejo de la frustración, y este puede ser hereditario, caso síndrome TDAH? Bueno, Joel habló de los trastornos del neurodesarrollo. Aquí varias cosas, pero no sé si Joel quiere comentar un poco en relación a esto. Bueno, identificar, entiendo que la pregunta, esa primera parte va como sospechar, por lo menos pesquisar que hay algo que no está bien. Efectivamente, sí. De hecho, como que la presentación, cuando diseñé estas banderas rojas, es para que todos nos llevemos eso, ¿no? Sin entrar en la terminología exacta, en el diagnóstico preciso, pero pensar cuando algo ya es fuera de la norma y evidentemente genera una problemática. Ahora, la sospecha sí o sí amerita un tratamiento, y esto sí es por un especialista. ¿Por qué? Hablando del TDA, a propósito de la pregunta, bueno, hay que definir si el TDA primero es en la población pediátrica infantil o si es en el adulto, porque se comporta distinto. Ahora, ¿qué pasa en el TDA? Que hay un síntoma clave más allá del déficit atencional y la hiperactividad, y es la impulsividad. En la impulsividad, ¿qué es lo que sucede? Que esto que comentaba el pastor Diego, de la función ejecutiva, de lo que es la inhibición, la capacidad de yo, digamos, frenarme ante una reacción que sé que va a ser desproporcionada, en estos casos muchas veces esa reacción se pierde, y ellos pasan del estímulo que no se logró directamente a gatillar una reacción que sea normal. Este procesamiento de como que me estoy estresando, me estoy angustiando, no me está gustando, como que se salta ese paso, y son muchas veces lo que hacen conductas mucho más explosivas, de ahí lo disruptivo o lo alterado que es la conducta. Entonces, la frustración quizás se pudiese pesquisar a través de esa conducta, que ante estímulos mínimos hay reacciones hostiles, hay reacciones agresivas, hay abandono de la tarea, y sencillamente la incapacidad para la retoma es como la norma. Y si puede ser hereditario, yo creo que difícilmente cualquier condición mórbida ahora no es hereditaria. Todo tiene cierto grado de componente genético.
Ahora, con los trastornos del neurodesarrollo, como indica el nombre, neurodesarrollo, es porque algo pasa en el desarrollo cerebral, generalmente en la infancia, que hace que se desvíe la conducta o bien la manera como se percibe el mundo. A la final, hay un componente hereditario, pero que necesita, en la mayoría de los casos, un elemento ambiental que actúa como llave cerradura, por así decirlo, y activa finalmente el desarrollo de la condición mórbida. No sé si Diego quería agregar algo más. No, podemos darle paso a otras preguntas, hermana Zuni también. Bueno, aquí hay otra, dice, una pregunta, ¿dolor crónico como cervicalgia y lumbalgia puede ser producto de frustración? ¿El estar sin empleo puede estimular negativamente el sentirse frustrado? Bueno, la primera pregunta dice, dolor crónico como cervicalgia y lumbalgia. Vamos a hacerlo muy concreto. Paso número 1, descartar un problema médico. Es decir, descartar, por ejemplo, si es cervicalgia, que tengo una hernia discal. Descartar que tengo una tortícolis crónica por malas posturas en el trabajo. Descartar que por un accidente que tuve de choque, síndrome del latigazo, hace 3, 4 años, quedé con un dolor crónico en el cuello que nunca me vi, pero ahora me duele más. Con el lumbago, lo mismo. Descartar si hay una hernia, si es un lumbago crónico, si es una ciática. Eso es lo primero. Descartar una causa médica, una causa física. Supongamos que me hice los exámenes, la radiografía, me hice la resonancia, todo salió ok. El doctor me dice que no tengo nada en la columna, que todo está bien. El siguiente eslabón entonces es ya. Está la opción de que el cuerpo esté somatizando, esté expresando un malestar psíquico que no logro resolver en el cuerpo. Esa es la segunda opción. Y ahí, evidentemente, la frustración sí puede tener cabida. Generalmente, para que llegue a este punto, la frustración es un elemento más de muchas otras cosas que están pasando en la vida de ese sujeto, que es lo que hace que finalmente el cuerpo adolezca, ¿no? Entonces, sí, puede ser razón número 1 de molestias somáticas, físicas me refiero, pero generalmente va en asociación con algún otro síntoma, con situaciones estresantes de cualquier índole. De ahí que, más que el manejo de la frustración, hay que ir un poquito más abajo. ¿Qué situación está generando la frustración? ¿Esta situación es manejable? ¿Se puede resolver? ¿Tiene solución? ¿Será que yo la estoy interpretando mal? ¿O ciertamente es una situación muy difícil? A la final esto no es una receta de cocina, ¿no? Y es caso a caso, pero puede ser el reflejo de eso. Y la segunda, el estar sin empleo puede estimular negativamente, evidentemente, ¿no? Por eso hacía la aclaratoria de la frustración normal y la frustración patológica, porque la idea no es patologizar, la idea no es enfermar las emociones que sentimos. Es normal frustrarse, es normal que en el trabajo no me salen las cosas bien, me molesto. Ahora, yo aquí pudiese deducir, bueno, evidentemente estar sin empleo significa estar sin fuente de ingreso. Estar sin fuente de ingreso significa no pagar los gastos. No pagar los gastos significa, a la final, no tener muchas veces para costear los servicios básicos, la comida. Eso pensando yo solo. Ahora, si a eso le agrego hijos, si a eso le agrego otras cuentas, evidentemente la frustración va a ir de la mano con el estrés, con la ansiedad, con el insomnio y lo mismo. A la final se convierte un conjunto de síntomas con muchos otros más, donde la raíz, que sería en este caso la situación económica, hay que buscar la solución. Y dice después abajo, ya. Hay otra pregunta, Sí. chica. Ya, dice, ¿qué indica que hay una frustración en una persona? Bueno, lo primero sería, como vimos al inicio, hay expectativas que no están siendo cumplidas. Esa sería como quizá la primera pregunta que yo me haría. Hay situaciones en el último tiempo que efectivamente no se han dado como yo esperaba, como yo planificaba. Sí, efectivamente el trabajo que quería no llegó. Efectivamente el cambio en la persona que estaba con algún problema no ocurrió. Ok, la expectativa no se logró. Primer paso. Segundo paso, ¿cómo reaccioné yo a esa situación? ¿Reaccioné con rabia? Ok. ¿Cuánto duró esa rabia?
¿Cuánto duró ese malestar? ¿Cuánto duró ese elemento desagradable? Ese malestar, digámoslo, sí, desagradable o sencillamente que genera un malestar. Porque ya eso, ese simple binomio, expectativa no cumplida, reacción a la misma, se traduce en esta sensación de pérdida, de algo no cumplido. Y ya eso, de forma muy concreta, es la frustración. Ahora, el tercer paso que viene es, ¿esto hasta qué punto está repercutiendo en mi vida? ¿Esto hasta qué punto está repercutiendo en mi apetito, en mi sueño, en mi estado de ánimo, en mi funcionamiento con otros? Y ya el tercer paso entonces es ver, ¿esta reacción que estoy teniendo a esta expectativa no cumplida es normal o es patológica? Y bueno, ahí, como hemos visto, toma la decisión que sea más certera, más sabia, conforme al escenario. Claro, allí hay otra manito levantada. Perdón. Escuchamos. ¿Existe alguna otra pregunta? Escrito no está. Bueno, estamos en espera si existe alguna pregunta más. Una consulta con respecto se habla del problema y tratar de ver las soluciones. Y mucho hoy en día se está hablando del tema sobre todo con el tema de TDA, de la alimentación. Si lo van a ver más adelante, no sé. Eso nada más. No, hermana, en verdad dentro del seminario no está contemplado como tal, pero haciendo una respuesta concisa, con el TDA lamentablemente lo que está pasando es que los diagnósticos están aumentando de forma abrupta. Pareciera que cualquier niño que no haga caso, que brinque y que no se siente al segundo o tercer llamado, probablemente tenga TDA. Y la indicación es, mamá, llévelo al CESFAM y que le coloquen algo para que se tranquilice. Bueno, sin entrar en mucha disputa, pero lamentablemente parece que el diagnóstico se está viciando un poco. Entonces, sí. Lo primero sería eso, en verdad, pesquisar si el diagnóstico es certero o no. La asociación con alimentación, a ver, ¿en qué no sería importante una buena alimentación? Vamos a partir por ahí. Todo, desde la hipertensión, la diabetes. Yo decía, y está más que demostrado, el cerebro depende mucho de la flora intestinal a nivel del intestino grueso. De hecho, se ha tratado de hacer implantes, y quizás puede sonar muy descabellado, pero se ha hecho pruebas con implantar heces fecales a personas con depresión. ¿Por qué? Porque las heces traen cierta colonia bacteriana que se sabe que favorece al intestino grueso, a la proliferación de ciertas bacterias, con ciertas bacterias neurotransmisores, y estos neurotransmisores afectan de forma positiva el cerebro. Entonces, efectivamente, el cerebro trabaja con el estómago, trabaja con el colon, trabaja con los pulmones, pero decir que es una asociación causal directa sería mentira. Si eso fuese así, tuviésemos mucho menos casos de TDA. Si el tratamiento radicara en lo central de la alimentación, difícil. Ahora, ¿que puede contribuir? Efectivamente sí. ¿Cuánto contribuye? No lo sabemos todavía. Pero, y bueno, haciendo mención a que es un problema del neurodesarrollo, nos interesa que los niños se alimentan bien, que tengan actividad física, porque entendiendo que en ese neurodesarrollo interrumpido es que finalmente el TDA y muchas otras cosas más pueden aparecer. Gracias. Y aquí dentro del espectro autista, aquí hay una que parece más para Diego que para mí. ¿Puedes leerla, por favor? Dice, la indiferencia con amor puede ser una actitud positiva contra la frustración.
indiferencia con amor, ¿puede ser una actitud positiva contra la frustración? ¿Contra la frustración del sujeto A o contra la frustración del sujeto B? Ante la frustración del otro, es mejor no engancharme con esa frustración, ¿no? No debo contaminarme ni debo alimentarme de la emoción de la otra persona. Entonces, más allá de dejar un lado con amor, es sencillamente tener una postura, y esa es su vida, su reacción, no tiene por qué ser la mía. Puedo tener una comprensión de por qué está reaccionando de esta manera, pero no tengo por qué conectarme con esa reacción. Entonces, es importante desmitificar el hecho de que muchas veces asociamos que cuando nos sentimos frustrados, estoy mal, estoy en pecado, no soy buen cristiano, etcétera, etcétera. Por eso Joel decía, es normal, está bien sentir desagrado ante una situación. No siempre vamos a estar en una nube rosada donde todo está bien. No, nos enfrentamos a situaciones, a exigencias, y eso choca y genera un impacto. El punto importante es qué hago yo con ese impacto, con esa situación. Sí, y vamos a redundar porque ya Joel lo ha comentado. Si yo voy a generar un problema mayor o lo voy a solucionar. Entonces, la indiferencia con amor me suena a, en Chile se diría, no lo pesco. Ese es su problema. Y yo también creo que eso es sano. Ahora, hay que ir a la situación específica, hay que ver cuáles son las características para poder especificar de qué es lo que está sucediendo. ¿Okay? Hay una aquí, dice, dentro del espectro autista, conductas disruptivas deben ser tratadas médicamente. Sí, hermana, efectivamente. Hay tratamiento psiquiátrico para eso, hay medicamentos para eso, se usan de forma transitoria mientras dura la crisis, por así decirlo. Pero no menos importante e igual de importante, también hay tratamiento por parte del personal o del equipo más psicosocial del manejo de las conductas disruptivas. En los pacientes con las personas con TEA, generalmente las conductas disruptivas muchas veces vienen de una discapacidad para desregularse con los entornos ambientales. Cualquier estresor ambiental puede generar muchas veces conductas disruptivas. Entonces, la terapia, además del tratamiento psicofarmacológico, que baje los niveles de estas conductas, también está orientado al ambiente donde vive la persona, para modificar, moldear todos aquellos estresores que puedan actuar como gatillantes de la conducta disruptiva. ¿Y eso quién lo hace? Preferiblemente un terapeuta ocupacional. Así que ambas cosas, no solamente médico. Médico sí, pero también trabajador, terapeuta ocupacional, para manejar las conductas más desadaptativas o estresoras en el ambiente. Allí hay otra. ¿Puede la incertidumbre hacia el futuro generar frustración? La frustración es una respuesta. Creo que eso ha sido fundamental. La frustración es una respuesta ante un evento que hay una expectativa, pero no sabemos si se va a cumplir o no se va a cumplir. Me da la impresión más que es un proceso ansioso. Y como decía Joel, la frustración puede ser un síntoma de un trastorno de ansiedad. Es decir, hay un pensamiento que no ha llegado a la realidad, pero ya está causando
una activación, hay un movimiento. Entonces son pensamientos anticipatorios. Mañana me va a ir mal en el examen, en el trabajo, en la entrevista. Entonces, me estoy anticipando a un hecho, a un evento que todavía no ha sucedido, y ante eso se activan unos mecanismos psicológicos y biológicos que me predisponen a la frustración. Entonces, lo importante es ajustar a la realidad, poner los pies en el aquí, en el ahora, es decir, ok, mañana veo cómo me va en la entrevista y qué desafíos tengo yo ante lo que yo estoy pensando que es el futuro. En términos bíblicos, yo debo dejar mi ansiedad en el Señor, descansar en Él, que Él tiene cuidado, y esto, en términos existencialistas, es tener una visión más adecuada, más optimista del futuro. ¿Ok? Amén. Bueno, Hay eso una hace recordar, Pastor Bracho, me hace recordar la parte donde dice, en el mundo tendréis aflicción. pero confía. Confía, yo he vencido al mundo. Exactamente. Y es un Siempre, ejercicio. perfecto, siempre tendremos aflicciones. Siempre tendremos aflicciones. Otra pregunta. Un paso Una, de respuesta. Adelante. a mí, por ejemplo, me cuesta mucho, mucho salir de mi zona de confort. Aunque estoy sufriendo, por ejemplo, en este minuto con mi trabajo, pero yo no me quiero ir de ahí, pero yo debiera tomar la decisión, pero veo lo que me conviene y lo que no me conviene, entonces no quiero estar ahí, pero por el tema del dinero tengo que estar ahí. Estoy en este minuto con mucha, como decía al principio, con mucha frustración, porque han echado mucha gente, un montón de cuestiones, es un terremoto ahí. Pero yo no quiero, o sea, me da miedo, tengo miedo a buscar otro trabajo. ¿Te fijas? O sea, eso, que me va a ir, que no sé cómo me va a ir, que tengo 61 años, y así, pero aunque mi espíritu me dice, pero si Dios siempre te ha ayudado, encontraste este trabajo, pero me cuesta salir de la zona de confort, es un poco eso, por así decirlo. Eso. Sí. Bueno, quizás a muchos le pasa eso, ¿no? Lo importante es cómo nosotros hacemos de que la zona de confort sea más amplia. Y esto tiene que ver con el propósito que tiene el empleo. Entonces yo veo como el método de posicionamiento personal ante ese evento que impacta mi vida, trayendo descontento o frustración porque no quiero estar allí. Esa es la impresión, pero luego yo entiendo el beneficio que esto tiene para mí y yo puedo tener una postura diferente ante la situación de empleo, ante el ambiente laboral. Puede ser que yo diga, me voy a enfocar en mi trabajo, no me va a importar nada de lo que pueda estar pasando alrededor, lo que hable la gente, porque a veces los ambientes tóxicos dentro del ámbito laboral afectan mucho. Me voy a enfocar en mi trabajo. Entonces yo voy marcando posturas y voy cuidando y voy estableciendo límites que me van protegiendo. Entonces yo puedo interpretarlo como un momento y un episodio, una situación negativa, o puedo interpretarlo como la oportunidad para tener una mejor calidad de vida, para superar situaciones económicas, y entonces tiene un beneficio. No veo el trabajo o el empleo como un problema, sino que me enfoco, y aquí viene la función ejecutiva, la capacidad de elegir dónde voy a colocar el foco de mi atención. La capacidad de entender que esto me trae un beneficio mayor
si lo comparo con el malestar que esto me puede generar. Entonces me enfoco en el beneficio y reduzco el malestar. Y voy hacia adelante. Pastor Claro. Diego, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, por supuesto. Yo le escribí en el chat, pero quiero hacérsela así directamente. Hace un tiempo tuve mucho dolor en el oído izquierdo, que se reflejaba en la mandíbula y me afectaba el oído. Bueno, me hicieron múltiples exámenes del oído interno, todos los huesos de la mandíbula, todo. Y todo estaba perfecto. El odontólogo me dijo que solamente el problema mío era que yo de noche durmiendo apretaba la mandíbula y al apretarla me producían esos dolores. Tanto fue así que hasta me llegó a afectar el oído. Y entonces yo dentro de mí decía, bueno, pero ¿por qué yo aprieto la mandíbula? Él decía, por el estrés. Yo decía, pero es que yo no tengo estrés, yo no tengo problemas. Bueno, problemas normales como todo el mundo, ¿no? Que si le alcanza la plata, que si no le alcanza, que si esto, que aquello, en fin, cosas normales. Pero entonces ahora es que me estoy dando cuenta que verdaderamente ha sido un estrés tan fuerte que dentro, yo en mi mente decía, no tengo estrés, más sin embargo el cuerpo lo somatizaba apretando la mandíbula. Y todavía es el momento que a veces en la noche digo, voy a dormir y voy a soltar mi mandíbula y abro hasta la boca. Y cuando me duermo la vuelvo a apretar. Te digo, ¿cómo puede uno lograr que el cuerpo no somatice? O sea, ¿cómo puede uno liberarse verdaderamente de un estrés que le afecte hasta el efecto de apretar la mandíbula y que eso afecte parte de tu salud? ¿Sí me estoy explicando? Sí, sí, te entiendo perfectamente. Lo vivimos hace un par de años con mi esposa. El estrés es estar en alerta constantemente ante las exigencias que están afuera. Por supuesto, comenzamos a acumular en nuestro cuerpo de manera silente, porque no podemos descartar las fortalezas que cada uno puede tener. Y hay fortalezas intelectuales, racionales. Entonces racionalizamos una situación, la podemos manejar desde esa perspectiva, pero nuestro cuerpo está en alerta constantemente y estoy defendiéndome de esa situación. De ahí viene la tensión de los músculos. Evidentemente, nosotros necesitamos armar un rompecabezas. Y dentro de ese rompecabezas, yo no puedo descartar lo que ya sabemos. Una sana alimentación, yo debo hacer ejercicio, yo debo tener tiempos de meditación personal, de oración. A veces la gente me tira piedra cuando yo digo meditación, pero la Biblia establece que en su ley meditaré de día y de noche. O sea, ese proceso cognitivo de sentarme a cerrar mis ojos, a leer la palabra y cierro mis ojos y comienzo a pensar en su palabra, tiene un efecto muy potente en la liberación de endorfinas que van a contrarrestar estas otras sustancias químicas que son tóxicas y que son nocivas para mi salud. Evidentemente, cuando voy a dormir, en cuanto a los procesos de pensamiento, cuando yo estoy alerta y en vigilia, yo bloqueo. Yo puedo bloquear porque estoy consciente de un pensamiento. Pero cuando duermo, no puedo controlarlo. Y como no lo puedo controlar conscientemente, el cuerpo sigue reaccionando ante los elementos de estrés que están alrededor. Número uno. Número dos, cuando yo hago consciente un problema, ahí lo identifico y lo puedo modificar. Pero, y eso también está en parte de nuestro sistema, el cerebelo me bloquea algunos elementos que son inconscientes, porque es que no puedo estar pendiente de todo lo que está pasando a mi alrededor, sino que selecciono qué está pasando. Pero eso no quiere decir que una situación a la que no le he prestado atención o que no ha hecho el suficiente ruido para desviar mi atención, no quiere decir que no está generando un impacto
dentro de mí. Entonces, cuando yo duermo, todo mi sistema nervioso, todo mi cerebro como proceso natural comienza a reaccionar también ante estas situaciones de estrés. Por eso, dentro de lo que se llama el pensamiento, los sueños es un tipo de pensamiento. ¿Ven? Cuando soñamos en los problemas, soñamos que resolvemos los problemas y nos despertamos y decimos, ya lo tengo. Porque nuestro cerebro sigue trabajando y sigue procesando en diferentes fases del sueño. Entonces, de la misma manera, el cuerpo está reaccionando ante situaciones que no tengo consciente, pero que la estoy absorbiendo. Entonces, yo debo, en un proceso de conciencia, asumir el control, meditación, ejercicio, relajación. Yo debo soltar mi nivel de estrés. ¿Cómo lo suelto? No es mecánico, es progresivo, es paulatino. Hay muchas herramientas para hacerlo. Pero te entiendo perfectamente porque nos pasa a la mayoría. Amén. Yo sé que es muy poco, pero esto pasa. Y pasa muy frecuentemente. Los bruxismos, es impresionante. Gracias, pastor. Un protector para evitar fracturas ante el bruxismo. Pues son fuertes, aunque no es el tema, puesto lo que estamos tratando, pero aprovechar de mencionar de que estos bruxismos de la infancia ya se comienzan a ver. Desde muy niños ya se comienza uno a dar en el parte de tanto bruxismo, ¿verdad? Y muchos le dicen, no, eso es parásito. No sé si tú recuerdas aquello de que todo era un parásito. O sea, entonces te mandaban a purgar y a purgar y seguía con el bruxismo y al final te bien. Entonces la reacción es colócate un bucal así como como los futbolistas, pues. ¿Okay? Es la ciencia. Hay una pregunta por Bracho. Es una inquietud y bastante curiosa. ¿Por qué la mayoría de los líderes y pastores sufren de este tema que estamos tratando? Nadie lo sabe. Ellos se comunican, ellos están aislados, en silencio. Y cuando ellos drenan con muy poquitas personas, porque manifiestan no tener amigos de la iglesia, por esto, por confianza, no lo sé, ellos están muy mal emocionalmente, pero tampoco atreven a buscar el apoyo o la ayuda profesional. ¿Qué hacer en esa situación? Cuando estamos a estos líderes, a estos pastores que ayudan a tantas personas, pero para ellos mismos parece no tener ayuda. Hay varias cosas. Número uno, el que quiera ser Jesucristo siempre va a morir crucificado. Y eso es un grave problema que de generaciones pasadas se ha asumido que los pastores y los líderes son casi que una deidad. No se enferman, no sufren, no pasan por situaciones difíciles y evidentemente esto ha generado un mito. ¿Ve? Lo primero que hay que hacer es desmitificar eso. Número uno, no somos Dios, no lo sabemos todo, necesitamos equivocarnos, aprender del error y además es un buen tema que podría trabajarse más adelante, que es el burnout dentro del ministerio. Yo creo profundamente que hay un cambio de paradigma. Anteriormente era más frecuente y esta hermana Inés de Morrell, mi amiga de muchos años también, Inés de Morrell hizo una investigación de su maestría sobre precisamente el agotamiento laboral dentro de los pastores. Hay muchos recursos que ayudan a no llegar al agotamiento, pero hay una resistencia enorme por parte de muchos líderes a aceptar que necesitan ayuda. Como en todos los tratamientos, el primer paso es la aceptación.
¿eh? No soy menos pastor por hablar de lo que yo puedo estar enfrentando. De hecho, hoy abrí mi corazón en el sermón de la mañana y expuse en pocos detalles situaciones recientes. ¿Por qué? Porque yo no quiero que la gente de la iglesia tenga la idea de que el pastor es un superhombre que todo le va bien. Entonces, esos son mitos que se vienen arrastrando y que evidentemente siempre pasan la cuenta. Entonces, generar espacios de confianza, porque nos enfrentamos a muchas cosas, al que dirán, a la crítica, al ser juzgado. Es decir, tenemos que romper con esos mitos. Y si por un error que yo haya cometido, que no es igual a pecado, no estoy hablando de pecado, estoy hablando de situaciones por las que yo atravieso, en las que me equivoco, eso amerita que yo deje de ser pastor, dejaré de ser pastor, pero no puedo dejar de ser un humano que está en proceso de construcción permanente. Correcto.